Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hemos recuperado otra vez a Fernando Alonso y es que hemos cogido un tesoro que es unas memorias de María Pía que nos van a descubrir una serie de anécdotas y de vivencias en primera persona del pasado de los Heredia. Y para mí es una joya lo que vamos a hacer hoy. Efectivamente, a mí este podcast me hacía mucha ilusión grabarlo porque realmente vamos a ver cómo de importante es conservar ese legado oral que muchas veces nos han contado nuestros abuelos en casa, que conocieron, que fueron, que vieron, que eso quede recogido de alguna manera en un libro. Y lo de hoy, y desde aquí ya le doy los buenos días a Fernando y le agradezco que de nuevo nos acompañe en este podcast Memoria Sur, es una joya porque nada más y nada menos vamos a hablar de las memorias de una nieta de Manuel Agustín Heredia. Muy bien, pues buenos días a los dos y muchas gracias otra vez por permitirme que os acompañe en esta... Ya te vamos a adoptar, Fernando, te vamos a adoptar para el podcast. Y tan agradable. Y la verdad es que hoy tenemos pues un libro que es auténticamente maravilloso. Es un librito muy fino porque tiene 100 páginas o... ¿Cuánto tiene? 100, lo tengo aquí delante. No llega a las 100 páginas. Estoy viendo los árboles genealógicos y se me están yendo los ojos, Fernando. Este libro se publicó en Madrid en el año 1955 y pues el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga tuvo el acierto de reeditarlo porque era inencontrable. Lo reeditó en el año 2011 y además viene con un prólogo maravilloso de una muy buena amiga mía que es Amparo Quiles, que ha estudiado también muy a fondo las memorias de la familia Heredia y también el caso de María Pía, ¿no? Y el libro es muy singular porque nos cuenta una nieta de Manuel Agustín Heredia, pues nos cuenta todo lo que era la familia Heredia. Y ya quisiéramos que la familia de los Larios o Félix Sáenz o cualquiera de estas grandes familias malagueñas hubieran contado con una persona así que se hubiera dedicado a escribir esa memoria familiar, que si no lo hubiera escrito María Pía, se hubiera perdido. Pero ella ni siquiera fue consciente de que aquello se iba a terminar publicando, porque ella, un poco animada por la familia, después de todas las anécdotas que contaba y todas las cosas que contaba de la gran saga familiar, le decían, esto lo tienes que escribir. Y entonces ella anotaba ideas, pero aquello era para un consumo puramente intrafamiliar. Y déjame decir, perdón, que no sé si lo hemos dicho, que estamos hablando de María Pía Heredia y Grun y que es... Claro, exactamente, que es nieta de Manuel Agustín Heredia e hija de Tomás Heredia y de Julia Grun. O sea, para que la situemos, que creo que no hemos llegado a hacerlo, para que la gente sepa exactamente de quién estamos hablando. Exactamente. Sí. Efectivamente, Tomás Heredia y Julia Grun. Tomás Heredia, hijo de Manuel Agustín Heredia, el segundo hijo varón, porque el primero, Manuel, se muere de una manera prematura por suicidio. Como contaremos. Que está casado con Trinidad Grun, y después el otro gran matrimonio fue el de Tomás Heredia y el de Julia Grun, hermana de Trinidad, que se casaron además las dos parejas el mismo día, se casaron juntos, y entonces María Pía es hija de Tomás y de Julia. Eso es, y por situarlo, María Pía fallece en 1958, o sea que estamos hablando ayer. Antes de ayer. Estamos diciendo justo, que históricamente es ayer. Y ahora ya yo creo que con esa base ya podemos Claro, tirar. y entonces tiene la memoria muy fresca, porque tiene la memoria de los abuelos y de los padres. Y además sobrina de Trinidad Grun. Era sobrina de Trinidad Grun, ni más ni menos. Claro, y entonces se murió en el Colegio de la Asunción en 1958. No era monja, que yo sepa, no era monja, pero la acogieron las monjas porque, claro, hay que pensar que María Pía Heredia estaba muy ligada al Colegio de la Asunción porque resulta que su tía fue la que tuvo la idea de fundar el Colegio de la Asunción en Málaga. Y su padre, Tomás Heredia, fue el que puso el dinero. Su tía Amalia Heredia, Livermore, que es una de nuestras imprescindibles en este podcast. Y hemos contado, pues en otra ocasión, Ana, tú has contado muy bien cómo las familias de la alta burguesía malagueña tenían que irse a estudiar al extranjero, y para evitar que las niñas se fueran a estudiar al extranjero, pues en vez de llevarse las niñas, se extrajeron las monjas y estuvieron en un principio en la calle Nosquera, en el edificio donde está hoy la Invisible. Allí estuvo el Colegio de la Asunción cuando se fundó en 1865, con 14 niñas.
Fíjate. Y fue gracias a la iniciativa de Amalia Heredia. Donde ellas fueron las hijas de Amalia Heredia. De Amalia Heredia, fueron eso es. Y luego su padre, el padre de María Pía, Tomás Heredia, era el que puso el dinero y el capital económico. De hecho, el colegio de Barcenilla, porque la monja de Asunción se traslada luego a Barcenilla, al Camino Nuevo, ese colegio que quemaron en el año 31 con la quema de convento, pues ese colegio lo construyó su padre, Tomás Heredia. Por eso las monjas de la Asunción pues tenían un especial cariño a la familia Heredia, porque era la familia que había patrocinado y que había acogido los grandes mecenas del colegio. Totalmente. Entonces ella se murió en el convento del colegio de la Asunción. Hay una parte que sirve como arranque a esas memorias que a mí me parece muy, muy bonita, muy gráfica, y dice así: ahora que soy tan vieja, que estoy hecha una ruina y que por falta de vista no me puedo entretener en otras cosas, me pongo a escribir esto. Y ahí es donde empieza ya ese desarrollo de esos recuerdos que María Pía, como decimos, nieta de Manuel Agustín Heredia, cuenta de lo que ha escuchado, ha vivido y ha visto en su casa. Y ahí vemos, por ejemplo, a un Manuel Agustín Heredia que es más cercano de esa imagen que tenemos de él, precisamente en su avenida, ¿no? Subido en esa silla y de una manera más cercana, como un abuelo, en definitiva. Eso es. Hay que tener en cuenta que María Pía escribe esto con 87 años. Todos hemos tenido, bueno, y tenemos nuestra típica abuela que sabe toda la historia de la familia, pues ella lo escribe con 87 años, que era una edad ya pues avanzada para escribir estas cosas. Y lo más llamativo es que nos cuenta cómo son los personajes que leemos en los libros de historia, que en realidad son personajes de carne y hueso, y nos cuentan cómo se comportaban, cobran vida, cobran plasticidad estos personajes. Claro, es que hablamos del Manuel Agustín Heredia, perdona, empresario, capitalista y tal, claro, pero el abuelo, claro, es que claro. Es un testimonio súper potente. Hay historias maravillosas, por ejemplo, cuando cuenta cómo Manuel Agustín Heredia cogía un caballo y se iba, estamos hablando de mediados del siglo, el primer tercio del siglo XIX, cogía un caballo y se iba a Vélez, Málaga, a firmar algún tipo de acuerdo o algún tipo de negocio, y cogía un caballo y no sé qué se tardará en ir a caballo a Vélez, Málaga, 3 horas, 2 horas, pues eran así, ¿no? O cuando se iba a Marbella con sus minas de grafito y durante la época de la guerra de la independencia le paraba pues no sé, unos guerrilleros y tenía que estar varios días preso. O sea, una serie de aventuras que cuenta en este libro María Pía y que le pasaron verdaderamente a Manuel Agustín Heredia, ¿no? Y ella parece que tuvo mucho vínculo a jugar por lo que cuenta en el libro con Trinidad Grun, con su tía, ¿no? Y yo supongo que también por la vida tan horrible que tuvo la pobre Trinidad Grun, ella viviría también muy volcada en sus sobrinos, en los hermanos en los hijos de su hermana y de su cuñado, ¿no? Efectivamente, ella tenía mucho vínculo con Trinidad Grun, que era su tía, a la que admiraba también, porque todos sabemos que Trinidad Grun tuvo una vida muy difícil y al final de su vida, toda la parte final de su vida, pues fue una persona muy religiosa, muy entregada a los demás, una persona que nada más que hacía el bien, y entonces ella admiraba mucho a su tía por toda esta labor social, asistencial tan importante y que tan buena secuela dejó en Málaga. Cuentan las crónicas que el entierro de Trinidad Grun en el cementerio de San Miguel fue el entierro más multitudinario que se recuerda. Nunca. Sí. Hubo escenas de auténtico, la ciudad literalmente, cuando tú dices, bueno, en Málaga se echa a la calle, no. En aquella época Málaga se echó literalmente a la calle, incluso a Trinidad Grun le ofrecieron enterrarse, eso lo hemos contado alguna vez en el podcast, en la Catedral de Málaga, en reconocimiento a esa labor ingente que llevó de esa labor, iba a decir asistencial, pero es que yo creo que Trinidad Grun fue revolucionaria en lo social, en el sentido de que más que asistencialista fue promocionó a las mujeres para que las mujeres aprendieran un oficio y fueran capaces de sacar ellas solas a sus hijos adelante. Es decir, tenía una visión absolutamente revolucionaria y moderna de lo que era el asistencialismo bien entendido, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, toda esa faceta de empresaria en Carratraca, con los baños y con la cueva de Ardales, pero realmente a mí no me extraña la admiración que tuvo María Pía con Trinidad Grun, porque a mí la vida de Trinidad Grun se puede dividir en dos partes bien diferenciadas, ¿no? Esa parte luminosa, cuando llega, se casa con el primogénito de Manuel Agustín Heredia, el gran hombre de negocio, y todo parece sonreírle desde su palacio de la Alameda, y como, bueno, pues ya embarazada de su tercer hijo, la primera desgracia viene cuando el marido se suicida,
suicida, la segunda desgracia viene cuando a los pocos meses se muere su hijo pequeño en una operación, y el tercer golpe de gracia y ya el remate para la pobre Trinidad Grun, que ya lo hemos contado y estoy yendo muy rápido por la historia, es cuando ella, para recuperarse, dicen que para ir a la feria de Sevilla o para cerrar quizá el testamento de su madre, que era sevillana, pues embarca en el vapor Miño con dos de sus hijas, con parte del servicio, y además con una cuñada, con una hija de Manuel Agustín Heredia y Isabel Mursala, y bueno, en el estrecho de Gibraltar el vapor Miño es embestido y bueno, hay 65 muertos, entre ellos las dos hijas pequeñas que le quedan a Trinidad Grun y la cuñada, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento ella ya nunca va a renunciar jamás al luto y empieza a vivir volcada en esa labor absolutamente que fue una auténtica tragedia lo que estamos contando. Griega, hay que pensar, una mujer que se casa con el hijo primogénito del hombre más rico de España. Sí, la vida resuelta. La vida resuelta. Potente, por así decirlo. Sí. Tengo ya aquí apuntado el viaje de novios en 1848. El viaje de novios estuvieron en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? O sea, se recorrieron toda Europa, y resulta que Trinidad Grun en 4 años pierde a su marido porque se suicida. Cuenta María Pía, claro, estas son cosas que nada más que lo podía saber la familia, que el hijo mayor de Manuel Agustín Heredia dice que era directamente un desequilibrado. Con esa palabra tan dura, habla de su tío, y resulta que se suicida en una cacería en Motril, y luego un niño chico que se muere de una enfermedad en la laringe, y en 4 años pierde a sus 3 niños y a su marido. Y además hay una anécdota que cuenta María Pía que a mí me encanta, que dice que cuando van a anunciarle, a avisar a Trinidad Grun de noche, que cuenta eso, Fernando, a mí eso me parece fascinante. Cuando le van a contar eso, intuición, sí, que su marido había muerto, claro, entonces un suicidio era un tema tabú. Entonces pensarían que era un accidente de caza o algo así, cuando un criado o alguien... No, fue su hermana. Su hermana fue a dar la noticia, le preguntó a la hermana: ¿qué me vas a decir? No me lo digas, que Manuel se ha muerto. Lo acabo de soñar. Tuvo esos sueños premonitorios de los que muchas veces se habla. Y eso lo cuenta María Pía, ¿no? Y eso solo lo puede saber, como tú dices, alguien de la familia. Alguien de la familia. Y luego la forma tan trágica en la que perdía a sus 2 niñas. El barco tardó 3 minutos en hundirse. Allí en el estrecho de Gibraltar. Ella se ahogó. Bueno, no se ahogó porque un abrigo que llevaba se enganchó a un banco de madera, y entonces gracias a eso no se ahogó, pero claro, se abrazó a las niñas y las niñas se las llevó a la corriente, y la mayoría de los muertos fue por el remolino que formó el barco al hundirse, y ella estuvo durante 2 horas en mitad de la noche con el abrigo enganchado al banco, gritando, pidiendo ayuda. O sea que aquello fue una experiencia tan trágica de las que te marcan toda la vida. De hecho, cuenta que cuando se murió Trinidad Grun, ella quería que le pusieran de mortaja ese abrigo, ese vestido y ese pero abrigo, no se lo podían poner porque ella había engordado y no le cabía el abrigo. Entonces se lo echaron simplemente encima de la tumba. O sea, ella se enterró con este abrigo. Sí, la mortaja, ¿no? Sí. Lo que llevaba puesto el día de aquel naufragio, sí, absolutamente. Y bueno, y después luego se cuentan muchísimas cosas de Trinidad Grun, que se tiró meses por Gibraltar buscando ella misma con caballos, con coche alquilado, de cualquier manera, los restos de su hija, a ver si llegaban a la costa, hasta que ya le dijeron que bueno, que por favor que se volviera a Málaga, que aquello no tenía ningún sentido. Claro. Impresionante. De ahí por hacer un paréntesis, y vamos a seguir retomando la historia ahora. Tú nos estabas diciendo que ese libro se puede consultar o está disponible en el archivo municipal, ¿verdad? Lo digo simplemente porque, como tenemos muchos aficionados también a la historia en el podcast, que sepa también que es algo que se puede solicitar en el archivo. Y se vende allí porque lo edita el área de cultura del ayuntamiento. Y era un libro inencontrable. Corría por fotocopias, porque no había otra forma de conseguirlo. Y ahora ya, pues, afortunadamente, además es muy barato, vale 8 o 10 euros. Y vienen al final todos los árboles genealógicos de toda la familia Heredia. Por eso decimos que es como el Gotha de las familias malagueñas, ¿no? Claro. Hay también un detalle, volviendo a ese libro ya dentro del libro, cuando nos metemos en él, en el que María Pía habla de cómo se conocieron sus abuelos, que me parece una historia también interesante y que podemos rescatar, aunque ya pasamos por ella por encima en ese episodio sobre cómo se casaron todas las hijas Livermore. Pero si nos quieres contar de nuevo esa historia, a mí me parece interesante también. La historia, es el año 1812-13, está terminando la Guerra de la Independencia, y entonces los Livermore vivían en un palacio en Calle Álamos, lo que ahora mismo es la Calle Álamos número 38, en un edificio que ahora mismo está en obras, porque lo están convirtiendo están rehabilitándolo para hacer apartamentos turísticos. Bueno, pues en este edificio
vivían los Livermore. Vivía Tomás Livermore y Paje, con Petronila Salas y sus 6 niñas. Y entonces allí, en una fiesta, que estaban, bueno, en una fiesta, todas las noches había tertulia de los mayores, y Manuel Agustín Heredia se pegaba a ellos. Siendo un joven comerciante y emprendedor comerciante, pues se pegaba a ellos. Y sin embargo las niñas pues se dedicaban a bailar, a divertirse, y entonces la que iba a ser la mujer de Manuel Agustín Heredia, pues le invitó un día a bailar. Le invitó un día a bailar Isabel, y le invitó un día a bailar, y ahí empezó todo. Uh-huh. Ahí empezó toda la historia. Y entonces al día siguiente se atrevió yo a pedirle la mano. Eso es lo que cuenta María Pía Heredia. Se atrevió a pedirle la mano al que iba a ser su suegro, y su suegro le dijo que sí, que se podía casar con su hija, aunque conocía que su hija lo único que sabían era bailar, coser y tocar el piano. Ya está, era lo único que sabía. Qué bueno, qué bueno. De ese matrimonio nacieron 12 hijos, y tú cuentas en ese artículo, que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, que solo 7 llegaron a adulto, efectivamente. Adultos, o sea sí. que... La mortalidad que había infantil en aquella época era terrible. Claro. Estaba hablando de una familia de las mejores de Málaga, que sería una familia cualquiera, ¿no? Si de una familia que tiene acceso a médicos, a todos los avances, se mueren 5, pues... Totalmente. Nosotros hace también, Ana, unos episodios, estamos hablando de los testamentos de Trinidad Cruz, de Amalia Heredia, exactamente, su cuñada, y decíamos cómo Amalia Heredia, en esos 2 testamentos que se producen en 1896 y 1898 respectivamente, va viendo cómo el patrimonio de toda la familia Heredia va disminuyendo de manera acuciante y de manera imparable. Sí, de manera brutal. Entonces, es una buena manera también de ver cómo años más tarde su sobrina, o igualmente la nieta de Manuel Agustín Heredia, habla también y confirma exactamente este término, ¿no? Cómo los Heredia fueron perdiendo peso. Y bueno, no me quiero adelantar más, que lo cuente Fernando, que creo que lo va a contar mucho mejor. Los Heredia llegaron a lo más alto. Sí, Manuel Agustín Heredia fue la persona más rica de España. En 1825 ya era la persona más rica de Málaga, y en la década de los años 30 y 40 pues podía ser la persona más rica de España. Y tan alto como fue la subida, pues tan rápida fue también la caída. Y entonces ellos eran muy gastosos. Y cuenta María Pía que su padre Tomás, que era el cuarto hijo, pero era el varón mayor. Y entonces cuando se pegó el tiro y se suicidó en la cacería en Motril, pues Manuel Agustín, el hijo mayor, pues entonces Tomás fue el que heredó. Y Tomás se encargó pues de la gestión de todo el patrimonio familiar. Y dice que cuando se murió en 1893 su padre, que ya todo era prácticamente una ruina. Los herederos ya no les quedaba. Además el padre nada. Insistía, ¿no? Insistía a los hermanos, por favor, que tuvieran... Bueno, cuidado con ese patrimonio. Ahí se cumple, lo hemos estado comentando antes, ¿no? Lo de abuelos ricos, como lo has dicho tú antes, me ha gustado. Es abuelo ¿cómo se dice? Abuelo negociante, hijo paseante y nieto mendicante. ¿No? Ya claro, los hijos disfrutan de toda la herencia, pero ya los nietos los nietos ya llegan completamente arruinados. Hay una anécdota de un nieto de Heredia, precisamente el hijo mayor de Tomás, que nos cuenta precisamente estas cosas. Este sería el hermano mayor de María Pía, ¿no? El hermano mayor de María Pía también se llamaba Tomás Heredia. En 1911 se muere, y cuando se muere en 1911, al día siguiente, estando todavía de cuerpo presente, llega desde Londres una caja con camisas que había enviado a planchar a Londres. O sea que el dispendio que tenía esta familia, que enviaba a planchar las camisas a Londres, ¿no? Impresionante. O sea que esta gente derrochaba. Bueno, y ese mismo año, en 1911, tuvieron que vender ya la finca de la Concepción, que era de María Amelia, la compró la familia vasca. Y ¿cómo era la familia vasca esta? Echavarría. O sea que ya, y cuentan muchos historiadores que en la finca de San José, que en 1924 ya se vendió, que cuentan que los sótanos estaban llenos de cajas, de muebles, de enseres, de auténticas preciosidades llegadas del extranjero, que todavía ni siquiera habían abierto. Ni siquiera se habían abierto desde la ruina de los Heredia, y eso lo cuentan diversos historiadores que lo vieron. Lo cuenta, por ejemplo, Manuel Blasco, que sí lo vio, y también lo cuenta... ¿Cómo era este hombre? Lo cuenta otro historiador que se llama... ¿Cómo se llamaba? Este que se llamaba Manuel Muñoz. Ah, sí. Que era muy mayor, se ha muerto ya, debe tener 90 y tantos años. Manuel Muñoz Morales también lo contaba, que lo vio.
Con sus propios ojos, increíble. Si es que después, claro, o sea que estaba en el sótano de San José, estaban las cajas sin abrir, llenas de muebles y de cosas, auténticas preciosidades que habían llegado y que ni siquiera habían abierto, porque es que ya sabían... Y María Pía también creo que cuenta una anécdota, creo que la leí de ella, que fue cuando los Heredia tienen que abandonar su palacio, de su palacete de la Alameda. Bueno, pues que piden, por favor, también por esa necesidad de, a pesar de todo, querer seguir aparentando, que se haga una especie de agujero con el palacio contiguo para que los muebles salgan por la otra puerta y no por la puerta principal del Palacio de los Heredia. Que no se demostrase esa pérdida. Claro, que la gente no viera que los muebles de donde realmente salían era de la casa de los Heredias, pero yo supongo que si hemos contado aquí un montón de veces de que Málaga al final era un pañuelo y que toda la familia, sobre todo las familias burguesas se conocían, aquello tuvo que ser vox populi, ¿no? Uh-huh. Porque además yo creo que, y volviendo a otra de las grandes familias de Málaga, con los Larios, yo creo que los Heredia y los Larios tendrían muy buena relación, y así, bueno, así también cuando Martín y Manuel Agustín Heredia ponen en marcha Industria Malagueña S.A., que colaboran juntos y después hubo muchas más oportunidades para la colaboración, pero yo creo que habría una secreta rivalidad entre ellos, estoy absolutamente convencida. Yo he leído poco sobre esa relación, bueno, sí he leído mucho sobre la relación comercial, pero sobre la relación personal yo estoy convencida de que había competencia entre las dos familias. Pero yo también he visto que al principio eran muy amigos, ¿eh? Los primeros Larios, los primeros Heredia, como venían del mismo pueblo, de la misma comarca de los Cameros, sin embargo sí... Sí, pero yo creo que secretamente, tampoco creo que fuera una intuición mía, ¿eh? A lo mejor me estoy... una rivalidad definitiva. Sí, como pero ¿quién es el de mejor, manera ¿no? secreta, claro, la familia Lario y la familia... Al principio no, pero luego sí, hombre, claro, por supuesto, luego ya al final sí. Probablemente sí. De hecho, eso lo hemos contado aquí también en algún podcast, cuando se hace la escultura de Manuel Domingo Lario, del segundo marqués, la escultura no se pone mirando a la calle Lario, que es la gran obra de los Larios, la escultura se pone mirando a la Alameda. Como para decir, Manuel Domingo pisa la Alameda pisa sobre el clan de la Alameda, en el que realmente habían estado... ampliamente representados los Heredia y los Larios. Yo creo que ese es un detalle definitivo de ese matiz entre las dos familias, ¿no? Bueno, y en el libro también cuentan muchísimas más historias. Cuentan muchísimas historias de Estefanés Calderón, de Serafín Estefanés Calderón, anécdotas que le habían contado a ella misma. Y luego también, por ejemplo, también cuenta la historia del asesinato de otro nieto de Heredia por el periodista Francisco García Peláez. Hijo de Amalia, efectivamente, ¿no? De Manolo. Este sería sobrino de Heredia, entonces. Manolo era hijo de Amalia y sería, era primo de María Pía, exactamente. Uh-huh. Otro nieto de Heredia, efectivamente, otro nieto de Heredia. Y luego la historia de María Pía, la verdad que es una mujer a la que parece que se le ha tragado la tierra, porque yo hablaba con Amparo Quiles, que es la persona que ha hecho la magnífica introducción de este libro, que es una auténtica joya que también que hay que leerse. Contaba que estuvo muchísimo tiempo intentando seguir la huella de María Pía Heredia, y sin embargo no encontraba prácticamente ningún dato. Y solamente averiguó eso, que de las poquitas cosas que averiguó, que se había muerto en el convento de la Asunción con 94 años. Y claro, porque ella no tuvo hijos. No tuvo hijos. Por eso existe la duda de si era monja o no era monja. Es una cosa que yo no acabo verdaderamente de descubrir. Pero bueno, que esta persona, sin embargo, apenas ha dejado rastro en nuestros documentos. Si no hubiera sido por este libro, no sabríamos prácticamente nada de María Pía. Curioso. Y no sabríamos nada de María Pía ni muchísimas cosas que hemos sabido de la familia Heredia. Que efectivamente, que hemos ido descubriendo de la familia Heredia gracias a las cosas que ha ido contando ella. Impresionante. Pues Fernando, yo me quedo ya encantado con este podcast una vez más. Mil gracias, porque yo creo que vamos a volver a secuestrarte si tú nos dejas para seguiremos, por para supuesto. Más historia, para más capítulos. De verdad, mil gracias. Muchas gracias, y aquí seguiremos hablando de las cosas de Málaga. Ana, a mí estos podcasts me gustan mucho. Pues estamos acostumbrando ya a recibir a más invitados en nuestra mesa de camilla, y yo particularmente estoy encantada. Vamos a seguir tirando por este camino. También, por supuesto, a la gente que nos diga en redes sociales qué le parece, que nos comente también. Y sugerencias. Si le gusta, y sugerencias, como siempre. Que siempre nos gusta tenerlo al otro lado. Eso es un placer, como siempre. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.